Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. CDN Radio, cobertura nacional y el programa Reyes con mucho más variedad. En este momento la doctora invitada Katy Isel Gómez. Doctora. Feliz y contenta de estar aquí, a pesar de que vamos a hablar de un tema que algunas personas se ponen tristes en Navidad. Tú sabes que eso me causó muchísima curiosidad, pero es real. Incluso hay un estudio que en una ciudad de Asia, las personas se quitan la vida de manera constante. Hay otro en Navidad, en esta fecha. Y hay otro que se hizo de manera muy particular en Querétaro. Eso es en México, donde más de 100 suicidios suceden en época de Navidad. Y a raíz de todo eso dije, no, pero déjame investigar porque esto es algo muy interesante. Y me puse a observar incluso personas que me he dado cuenta que en esta época también su estado de ánimo baja. Y mira, definitivamente la ciencia ha avanzado mucho porque hay explicación para esto. Y le han puesto el siguiente nombre, depresión blanca o depresión blues. Muy interesante por el hecho de que no es una depresión cualquiera. Es obviamente una enfermedad, pero también pudiera ser solamente algo que esté pasando en la época, porque hay artículos que dicen que ya a partir del nuevo año las personas comienzan a mejorar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que podamos detectar cuáles son los síntomas, por qué aparece y qué es lo que hace o qué conlleva a una persona a tener una depresión blanca o una depresión blues. Bueno, vamos a ver entonces, sería interesante también que nuestros oyentes también puedan participar con nosotros marcando el 809-683-8790, 809-683-8791. A ver si se identifican con alguna de las cosas que hace. Exacto. Que venga estos síntomas o esta bajada de ánimo, vamos a decir así. Tú sabes, Reyes, que uno de los síntomas cardinales de ella es la nostalgia. Muchas veces las personas confunden este término con lo que es la melancolía. La melancolía es un término que se refiere a una persona que está muy triste de manera patológica y va siempre en decadencia, a diferencia de la nostalgia, que es cuando las personas se entristecen porque no se adaptan a algunos cambios. Por ejemplo, wow, en esta época yo estaría a lo mejor en mi pueblo, o en esta época ya mamá o papá estaban preparando tal cosa. Entonces ese sentimiento de esa falta y todo eso como que remueve todas esas cosas dentro de nosotros, y entonces ahí la persona comienza, sin darse cuenta, a alimentar muchas emociones que no son favorables al final. Leí también el caso de esa despedida de año. Las metas que me tracé no las pude lograr, vamos a esperar. Oye, excelente tu ejemplo. Sí. Tú sabes que muchas personas cuando no manejan bien lo que son las frustraciones, que tiene que ver también con esa nostalgia. Bueno, el año pasado me propuse tal cosa y no lo hice tampoco en este. Y en muchas ocasiones eso lo que hace es que frena a la persona. Y por eso es que caen en esa depresión. Y tú sabías, Reyes, también otra cosa interesante que leí conjuntamente con esto, es que las luces que colocamos en Navidad tienen mucho que ver con ese estado de ánimo, los colores. Mira qué interesante. Hay un estudio muy reciente que se hizo en una ciudad donde ellos tenían todas las luces que tenían colocadas, eran rojas y azules. Y ellos se dieron cuenta que las personas se deprimían más y decidieron hacer un cambio en aquel lugar por luces blancas. O sea que imagínense que yo tenga estos sentimientos de nostalgia y los acompañe de estas luces. Eso tiene un efecto tanto a nivel visual como a nivel cognitivo en el proceso del pensamiento de las personas. Y entonces esta persona, conjuntamente con lo que le está pasando, puede aún hundirse más en este tipo de emociones. De ahí entonces viene que están cambiando las luces rojas, las están sustituyendo por las blancas. ¿Viste qué interesante? Sí. O sea que realmente tiene un efecto. Yo inmediatamente corrí a revisar, ven acá, ¿de qué color fue que las puse? Y me di cuenta, las puse blancas. Sí. Pero es muy interesante realmente. Bueno, hay muchos países que no ponen la roja, ponen la blanca, ¿eh? Así es. Así es. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. Ay, no se me desesperen, quédense ahí con nosotros. También las personas que están en el interior y tienen celulares pueden marcar el 809-200-7777. Pero como te decía, estas emociones son tan importantes, ya que obviamente sabemos por criterios que la depresión o el trastorno depresivo mayor, cuando una persona persiste con esta sintomatología por más de 2 semanas, entonces ya estamos hablando de que pueden ocurrir algunos cambios a nivel cerebral
Por lo tanto, la persona debe darle la importancia que ameritan estos síntomas y no decir, bueno, la doctora dijo que ya cuando entre el año se me va a pasar. No, porque no sabemos cuál es su condición biológica, cuál ha sido todos estos detonantes que pueden provocar estas emociones. O sea que hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces tomamos las llamadas. Hola, muy buenas. Se nos están desesperando. No se me desesperen. Katy, en el caso de personas que caramba, en el amor tuvieron problemas, un familiar falleció, todo esto también se suma. Claro que sí, porque son pérdidas. Yo decía que la nostalgia tiene que ver mucho con eso, con lo que no llegué a adquirir, o con lo que tuve y ya no tengo, o donde yo estuve y ya no estoy. Entonces tiene mucho que ver con eso, con el traer esas cosas del pasado, esas cosas no deseadas que no han podido ser como yo he querido. Pero yo creo que más que todas esas cosas, porque las personas siempre se hacen esa pregunta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y eso hace mucho daño. Yo les digo, vamos a cambiarla para preguntarnos el ¿para qué? ¿Para qué me sirvió? ¿Qué logré? Y tú me dirás, sí, pero ¿y cuando fallece un familiar? ¿Para qué nos sirve que un familiar se muera? Ahí es un poquito más difícil la cosa realmente, porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la pérdida. Ahora yo digo, ¿y qué nos dejó esa persona? ¿Ves cómo se va tornando diferente? ¿Qué me dejó? ¿Qué aprendí? ¿Qué ganancias y qué riquezas dejó hacia mi vida? Ya todas esas cosas comienzan a hacernos sentir mejor a nosotros. Lo que yo soy, quién me formó, cuando es una mamá, cuando es un padre que perdí, cuando es un hermano, todos esos momentos son de nosotros y nadie puede robarlo. Y yo creo que esa es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar para aumentar nuestro estado de ánimo y no recordar de manera triste a aquellas personas que ya no están con nosotros. Por ejemplo, a mí me encanta diciembre, me fascina. Mi abuelo ya tiene muchos años que falleció, pero todavía hoy en día incluso actividades que realizamos de eso de recolectar juguetes para los niños, hacer esa cena, todo eso me lo dejó él. Entonces, para mí es la época más hermosa a pesar de ya no tenerlo conmigo. Es como si yo hiciera honor a su nombre cada vez que llega diciembre. Bueno. ¿Viste qué romántico? Sí. Bueno, en el caso mío, un poquito reciente, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios, primero que mi vieja no sufrió. Le doy gracias a Dios que me ha dado la fortaleza también, porque yo pensaba que me iba a hundir, ¿eh? Y Dios me ha dado, y ella misma me ha dado lo que es la fortaleza para continuar. Y la recuerdo con mucho amor, con mucho respeto, con todo lo que me dio y con todo lo que yo le di. Pero viste qué interesante, mira sí. Cómo cambió ya el momento de bueno, ok, la perdí, no le tengo aquí, pero ganaste todo lo que ella es, porque en esencia tú eres lo que ella formó en ti. Entonces, como quiera están con nosotros, como quiera no se van. Bueno, hay que continuar, hay que seguir y vuelvo y repito, si ustedes tienen también una inquietud sobre esto, quieren opinar, quieren también hacer la pregunta a Katy también de este tema, pero también de otros como psiquiatra, también lo pueden hacer porque estamos libres con este tema. A veces la gente, en el caso ya de lo que son las metas, yo les recomiendo siempre, bueno, un bolígrafo y una hoja. Este año, estas metas, pero estas metas ¿se pueden alcanzar o no se pueden alcanzar? ¿Sabes qué? Que a veces nos formulamos mal las metas y creemos que es, por ejemplo, como alguien me dijo, no, yo voy a llegar a ser, bueno, en este caso dijo que era diputado. Ok, ¿cuáles son las cosas, los pasos que tú has dado? Para nosotros tener una meta grande, primero debemos cumplir las pequeñas. Entonces yo siempre propongo eso, vamos a hacernos metas a corto plazo para luego ya de ver ese cumplimiento. Entonces comencemos con la que nos toman un poco más. En el caso para poder definir y llegar a ella, primero tiene que ser una meta personal, porque en muchas ocasiones queremos alcanzar cosas por otras personas y no porque realmente nosotros queremos hacer eso. O sea, que tiene que tener esa característica. Otra característica de las metas también es que tiene que ser medible. Yo no puedo entrar a algo que ni siquiera sé cómo lo voy a lograr. Por ejemplo, si usted quiere tener y llegar a ser profesional, usted tiene que cursar un pensum. Entonces tiene que ser medible. Ok, llevo tanta materia en tanto tiempo. Y si no es medible, es muy difícil que se pueda lograr. Otra característica de las metas es que tiene que ser realista. O sea, tiene que ser dada con sus habilidades, con lo que usted pueda lograr. Eso es importante. Hola, muy buenas. No, pero yo creo que ya la línea tiene problemas. Se me está cayendo esta línea en cantidad. Marquen la otra, por favor, porque de verdad, ya me está dando problemas. Pues como te decía, esta meta tiene que ser realista. Porque, por ejemplo, si te dijera un niño de
A lo mejor un adolescente te dice, bueno, yo quiero terminar el bachiller. Ok, eso es real porque está cursando los niveles pero no me puede decir que de repente va a formarse como Félix Sánchez, sin entrenamiento. Hay que prepararse para eso. Hola, muy buenas. Buenas. No. Parece que tenemos la línea. Sí, pero tenemos Entonces, las metas son importantes el trazarlas. Aquellas personas que tienen eso de procrastinación, mañana, yo siempre les recomiendo que sean a corto plazo, metas no mayores de 3 meses. Muchas veces cuando nosotros iniciamos algo nos desmotivamos en el camino. Entonces, yo siempre les digo, aunque usted se desmotive, ya tiene que terminarlo para que le dé la enseñanza correcta a su cerebro, porque si no va a comenzar una cosa y la va a dejar, va a continuar la otra y la va a dejar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Nos vamos con esta, a ver si esta llega. Hola, buenas. Solamente quería saludar y decir excelente programa. Muchas gracias. Bye. Ok, una felicitación. Hola, buenas. Buenas, Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, estamos con la doctora. Sí, estoy viendo a la doctora Reyes. Yo lo estoy llamando para decirte algo respecto a ese tema. Oye, es una persona de 53 años de edad. Yo quedé ciego en octubre del 2015 y esa Navidad del 2015 me trajo una depresión, una incomodidad de que yo pensé que iba a perdurar de por vida en la vida mía. Y no fue así. Yo, gracias a Dios, ya para esta Navidad me siento con mucho ánimo y todo. O sea, que esa depresión me duró 1 año y pico. No sé qué yo hice ni nada, simplemente confié en Dios y se me fue esa depresión. Quería hacer ese comentario nada más. No solamente haga el comentario, que usted le recomienda también a una persona que puede estar pasando por lo mismo que usted. Bueno, lo que yo le recomendaría es que uno en la vida siempre tiene todo cuando uno se lo propone, porque hasta la pobreza es necesaria. Porque uno en la pobreza piensa cosas. Yo era un oficial de la policía, me fui de la policía para buscar mejor vida, conseguí un trabajo buenísimo en Plaza Lama. Y ahí quedé ciego por la retinopatía diabética. Y me deprimí ese primer año. Pero mis hijos, mi esposa y yo mismo me di mucho ánimo para los años siguientes y me mantuve siempre con la firmeza de que yo era alguien aún estando ciego. Y aquí estoy con mucho ánimo en esta Navidad, Reyes. Bueno, pues muchas gracias y cuente también con nosotros. Un abrazo desde aquí. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí, dígame usted. Sí, ¿cómo uno puede discernir en este tiempo, en cualquier tiempo o etapa de su vida, entre melancolía y lo que es la nostalgia? ¿Cuáles son los elementos, los factores que la diferencian una de otra? Muchas gracias. Gracias a usted. Mira, de eso lo comentábamos hace un ratico. Comentábamos que la melancolía está dentro de los criterios o de la parte diagnóstica en uno de nuestros manuales de psiquiatría y se llamaba a sí mismo depresión melancólica, o sea, es la tendencia a ir a una tristeza patológica cuando ya se desarrolla una depresión. Cuando hablamos de nostalgia, como habíamos comentado anteriormente, nos referimos a aquellas cosas que hemos perdido, que no hemos podido lograr, es como lo que hemos anhelado y no lo tenemos el día de hoy. Son totalmente diferentes. Acuérdate que uno es más patológico que el otro, pero esta depresión en Navidad o depresión blanca o blue se caracteriza por la nostalgia. Ahora bien, si la persona tiene algo biológico, recuerde que no va a desaparecer cuando entre el año. Simple y llanamente usted necesita un tratamiento que debe ser a nivel farmacológico. Entonces tenemos más llamadas. Hola, muy buenas. Sí, buena. Dígame. Doctora, el caso mío es el siguiente. Yo tengo una hija que anhelaba mucho tener su hijo. Pues su hija nació prematura a los 5 meses y se le murió. Eso pasó en septiembre del 2011. Pues desde que llega septiembre o hasta enero o febrero, esa niña no me sirve para nada. Y estoy hablando que eso hace como 7 años. ¿Qué yo debo de hacer para ayudarla? Porque ya yo no encuentro más recursos. Mire, eso es diferente. Eso es un duelo patológico. Eso tiene otra connotación. Ella necesita una ayuda ya a nivel profesional donde tenga intervenciones multidisciplinarias a nivel psicoterapéutico y probablemente farmacológico. A lo mejor tú lo estás viendo más marcado en esa época, pero probablemente ella no es tan efectiva en todas sus áreas o funcional como debería de ser en el resto del año. Entonces yo te recomendaría llevarla primero a una evaluación con un psicólogo para ver si el duelo puede resolverse a partir de ahí. Si no, ya el psicólogo te va a indicar si tiene que llegar ya al psiquiatra o cuáles otros pasos puede seguir. Pero mientras tanto, esa parte para ir dándole, vamos a decir, un mejor funcionamiento a ella.
a veces se dan las comparaciones, él tiene, yo no tengo, en el caso de las mujeres se da mucho, más que a veces, igual que los hombres, bueno, ella tiene mejor cuerpo que yo, vienen también las frustraciones, en el caso del trabajo se dan cosas parecidas y todas estas comparaciones, ¿cómo nosotros lo podemos enfocar? Mira, Reyes, yo creo que muchas personas... y mira, hablaba yo en un live que hice precisamente ayer sobre la belleza. La belleza es algo relativa dependiendo del ojo con el que se mire y de cuál sea tu estándar social. Ahora nos están vendiendo, como yo decía, un pelo que tiene que ser lacio y si no tiene que ser el afro, porque esas son las cosas que están de moda, pero eso no significa belleza. Ahora, lo que tú eres bello tiene que ser interno, y cuando yo no tengo esa identidad, esa integridad para mí, entonces lo feo sale a relucir. No tiene nada que ver con lo físico o lo que podamos ver corporal. Aprovechamos, tomamos la llamada antes de la pausa. Hola, buenas. Hola. Sí, dígame usted. Yo soy una persona que durante todo el año estoy bien, hasta que llega diciembre. En diciembre me entra una nostalgia, una tristeza, que realmente no sé dónde llega, pero paso esa temporada totalmente deprimida. Mira, sería interesante en tu caso que nosotros revisáramos las interpretaciones de tu pensamiento. En muchas ocasiones podemos tener distorsiones cognitivas que son las que nos llevan también a sentirnos así. Vuelve y haz una pequeña revisión de cómo ha sido el año, qué has logrado, qué tú entiendes, cómo te sientes respecto a lo logrado, a lo que no tienes, a lo que has perdido. Todas esas cosas son buenas que tú las evalúes para que entonces te des cuenta de dónde viene. Recuerden que ninguna emoción llega si no hay un pensamiento previo. Esta llamada, buenas. Estamos con la doctora Katy Gómez. Es la persona que se habló hace un rato, sí. que quedé ciego. Sí. Fíjate, te estoy llamando otra vez porque parece que aquí una persona que está conmigo me malinterpretaron el asunto de la pobreza. Yo no quiero decir que la pobreza es buena, sino que yo me sentí pobre, infeliz de todo en ese momento, y en ese momento yo pensé que yo seguía siendo yo, que yo seguía siendo alguien importante en la vida. Así lo entendimos, tranquilo, excelente tu comentario y te felicitamos porque eres muy valiente. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar con el programa Reyes con mucho más variedad. Entonces, en este momento tenemos la doctora invitada Katy Gómez. Seguimos con el tema. En el caso de nostalgia, la gente a veces confunde, tristeza. Bueno, pero es todo esto que se enfoca, ¿verdad? Quizá de una forma a veces hasta que lleva a la gente a la tristeza en esta época de Navidad y casi Año Nuevo. Seguimos, Katy. Así es. Mira, lo más importante, Reyes, es que la persona puedan tener resiliencia. Y voy a tomar el caso de la persona que nos llamó. O sea, que puedan tener conductas adaptativas independientemente de lo que les esté ocurriendo. Y eso solamente se forja a través de la superación. ¿Y cómo se supera algo malo que me pasó? Dejando el evento a donde pertenece. Si pasó en el día de ayer, fue ayer. Para poder seguir, necesito tener un día a la vez. Debo trabajar un solo día a la vez. El día de hoy voy a tratar de ser feliz. Pero no es porque usted lo diga, es que sus acciones tienen que ser congruentes a lo que usted está diciendo para que su cerebro pueda reeducarse en ese sentido. Entonces yo creo que es muy importante que las personas comprendan que el exceso de pasado en nuestra vida nos trae depresión, pero también el exceso en el futuro nos trae ansiedad. Entonces tenemos que ir día a día, porque cada día nos va a traer su propia complicación, su propio afán, su propia dificultad y su propio reto, y sobre todo que yo tenga esa meta de superarme, porque el mantenerme en un estado depresivo, en un estado ansioso, solamente me va a detener y a frenar ante las metas que quiero lograr. Un viaje al exterior, un hijo que se va, un hijo que se casa también, en esta época se recuerda bastante. Así es, eso es, pero esas son, como yo diría, parte de la formación, de la madurez, de todo lo que se va adquiriendo, de las etapas, o como decimos nosotros, se hace un duelo cuando el nido se queda vacío. Esos padres que ya no tienen sus hijos en la casa, pero es muy bonito cuando ese padre o esa madre hacen ese recuento de todas las cosas que tuvieron que hacer para que sus hijos el día de hoy puedan tener una familia y formar familia, porque ¿de quién es el logro? Es de ellos. Lo que ellos formaron es lo que en el futuro van a tener. Por eso insisto con la violencia. Me voy a poner ahí 2 o 3 minuticos. Si yo a mi hija, y voy a hacer un taller, Reyes, sumamente interesante, no para hombres, sino para educar a las mujeres de cómo nosotras debemos dejar de colaborar con las conductas violentas. Yo escuché a una madre decir, y lo he dicho varias veces, señores, hasta nuestro lenguaje puede manifestar violencia.
¿Cómo yo le voy a decir a otra? No, todo el mundo que cuide su gallina, que mi gallo anda suelto. Con un muchachito de 11 y 12 años. Pero le estoy enseñando algo que está totalmente distorsionado y divorciado de lo que precisamente estamos viendo como realidad el día de hoy. Mucho abuso. Entonces todo eso nosotros tenemos que ir quitándolo de nuestra cultura para entonces poder seguir avanzando y no seguir en este mundo tan salvaje. Bueno, tú mencionas la violencia y de verdad esto hay que pararlo, la violencia que está en el tránsito, la violencia que está en el hogar, la violencia que está en las calles, la violencia que a veces está en el trabajo, la violencia que está en un amor que considera que es frustrado. Hay muchos casos que se están dando. Tomamos llamadas y estamos con la doctora. Buenas. Buenas, doctor. Bájame un poquito el volumen. Si me baja un poquito el volumen. Una pregunta que le iba a hacer, que también hay madres que le gustan decirle, por ejemplo, otro niño cuando discute con el otro, dicen tiguerito, como que ya yo es una violencia. Gracias. Auti. Mira, muchas de las palabras que nosotros utilizamos como peyorativas humillantes son violencia. La utilizamos con nuestros hijos. Mira este muchacho tan inútil, mira este muchacho que no sirve. Usted le está diciendo lo que su hijo al final va a hacer como conducta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje hacia nuestros hijos, porque no solamente es lo que decimos, es lo que le estamos demostrando a ellos que ellos son sin serlo. El niño tiene una etapa de aprender, por lo tanto es enseñarle, no maltratarle. Tú sabes que con este tema de los niños sé de un caso de que, bueno, los padres, el profesor le decía a todo que había una conversación de cosas negativas en contra del niño. Él no se concentra, él parece que tiene problemas de aprendizaje. ¿Tú sabes lo que era? Falta de un examen en la vista. Mira qué interesante, ¿no? Pero Reyes, yo te puedo dar mi propio testimonio. Eso me encantó cuando todos los que me conocen saben que yo uso lentes. Y tengo muchos porque me encanta usar mis lentes. No tengo ningún tipo de complejo con eso de que 4 ojos. Al contrario, veo más que cualquiera. Está bueno, está bueno. Pues mira, y resulta que mi maestra de 3er grado me iba y me decía, hija, es que no entiendo por qué razón tú siempre entregas de último. Te va muy bien en el examen, pero no entiendo. Hasta que un día ella me ve haciendo ese gran esfuerzo y ella, gracias a ella, a esa maestra de 3er grado, mis padres pudieron darse cuenta que tenía un problema en la vista. Nosotros como adultos tenemos un gran poder, maestros, padres, personas que representan autoridad para nuestros hijos, tienen esa, vamos a decir, esa autoridad sobre nosotros, de esa guianza y de esa enseñanza. Y muchas veces, más que ayudarnos, esto se vuelve algo muy dañino. Hoy en día he visto los maestros cómo tratan a los niños y yo sé que muchas veces es desesperante porque son niños a veces que no tienen nada de educación en su hogar, no hay reglas, no hay normas, pero recuerde que usted no está aportando, usted simple y llanamente está cultivando, haciendo un caldo de cultivo para niños, o mejor dicho, adultos antisociales en el futuro. Nos preguntan por las redes sociales que si hay 4 o 5 puntos o tips que tú puedas dar en el sentido de esto de la tristeza en esta época. Mira, lo más importante, Reyes, es que la persona pueda identificarse y decir, sí, a veces me paso todo el día pensando en cosas que han pasado o en cosas que no he podido lograr. ¿Qué tipo de pensamiento? Si mi pensamiento tiene un contenido negativo, pues entonces ahí tengo mi primera señal. La segunda, si he perdido el deseo de hacer las cosas que me gustaba hacer antes, si ya no tengo el mismo placer, si lo que hago en Navidad es que yo me aíslo, si ya no quiero disfrutar y compartir, hacer relaciones interpersonales o comunicarme con los demás, es otro punto. Si mi patrón de sueño ha cambiado y si me mantengo la mayor parte del día triste, entonces tengo una situación que debo ir a donde un profesional para que esta persona pueda ayudarme a salir. Muchas gracias, Katy. Número de teléfono y la dirección, por favor. Sí, pueden comunicarse al 809-818-8268. Para mí será un placer servirles. Y en la prolongación 27 de febrero, número 445 en la Plaza Hop. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.